¿Cuándo se comenzó a hablar de que eventualmente se pueda crear un sector denominado peñismo, que son los votos, son los hombres de confianza o del entorno de Santiago Peña que podrían eventualmente convertirse en un movimiento, Esteban? Bueno, hasta tal punto creo que no se ha llegado, en el sentido de que tenemos que poner un poco un marco a esa palabra peñismo, ¿verdad? La idea de peñismo en realidad al principio fue como una pregunta sobre si iba a haber una reacción por parte de Santiago Peña ante la ascendencia y el liderazgo que tenía su mentor Horacio Cartes, ¿verdad? Como una manera de, en cierto sentido, tomar distancia y tener su propia personalidad, su propio círculo de influencia, ese tipo de distanciamiento, digamos, es lo que de algún modo se podría decir, hacía que ciertos analistas, entre ellos yo y otros, hablaban de la posibilidad de que eso se refuerce, de que eso se transforme en una, digamos, manera de operar. Pero al final de 2023, esa idea está desgastada porque sorprendentemente el presidente se mantiene como una persona leal, digamos, a su mentor y nunca ha querido marcar distancia y no se nota tampoco que haya una distancia en términos más, digamos, de la gestión que se está llevando a cabo desde el punto de vista de la administración del Estado, ¿verdad? Eso era el peñismo, no se especulaba con un peñismo en un sentido, una ideología propia o una manera de pensar propia, sino se pensaba el peñismo como una suerte de ponerle un cierto límite a la tutela que ejercía, o que ejerce más bien, el líder del partido ante el gobierno, vamos a decir. Eso era la idea del peñismo, ¿verdad? Pero hemos visto que esa idea no ha tenido, digamos, un ancla fuerte, aunque estamos recién en los primeros meses del gobierno. Puede darse también en un momento dado, ¿no? Y cuando hacen referencia a ese ¿límite ante qué eventualmente era? Ponerle límite a Horacio Cartes, ¿en qué cuestiones? Bueno, había como, digamos, por ejemplo, una de las primeras preguntas que nos planteamos en un momento dado es Santiago Peña en su campaña y luego también en entrevistas que ha tenido respecto a la pregunta de si Horacio Cartes tuviese que en un momento dado rendir cuentas ante la justicia nacional, digamos, qué posición él tendría, ¿verdad? Entonces, él siempre planteaba la idea de que el problema que tenía o que enfrentaba Horacio Cartes ante los Estados Unidos con su designación de significativamente corrupto era un tema que tenía que resolver eventualmente Horacio Cartes, ¿verdad? Y él tomaba un poquito distancia, aunque ¿cómo te voy a decir? No confirmaba que esa idea de significativamente corrupto fuese una verdad, simplemente tomaba distancia de eso, ¿verdad? Entonces, en ese momento se pensó que él tendría una actitud más, digamos, neutra al respecto, pero luego vemos un gesto, varios gestos, digamos, pero uno muy significativo es, yo creo, el tema de Alicia Pucheta reemplaza a Kronewater como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Eso es un paso en que él casi no se pronuncia, y se pronuncia, pero
no es que esté, digamos, siendo él el protagonista de esa decisión, sino que se ve que es una decisión tomada desde lo que podríamos llamar el cartismo, ¿verdad? Entonces, en esa intención del cartismo de blindar a Horacio frente a cualquier peligrosidad que podría venir por el lado de la justicia, ahí él ha sido muy débil, soft, y no ha marcado un punto de vista. Ahí es donde, digamos, se derrumba esa idea un poco del peñismo, entre comillas, ¿no? Y esa tutela que ejerce Horacio Cartes sobre Santiago Peña, sobre todo cuando hablamos de cuestiones como esta de designaciones, de irrupciones en procesos institucionales, ¿eso a qué puede conducir, Esteban? Santiago Peña se mantiene distancia, como decías, por una cuestión de no pelearse con el cartismo o sencillamente porque acompaña esas formas. Bueno, hay dos cosas acá, ¿verdad? Una es que si bien Santiago Peña fue candidato del Partido Colorado y gana, y lo gana bien, digamos, yo no creo en las teorías del fraude en ese momento de la elección, su capital político es un capital político más bien, digamos, transferido por parte del mentor y por parte de todo lo que es el entorno del movimiento HC, ¿verdad? Entonces él, en este momento y hasta ahora, yo creo que él ha de reconocer que no tiene la gravitación política como para independizarse, como para poder tener un peso propio, ¿verdad? Algo muy parecido a lo que le ocurrió, en cierto sentido, a Alberto Fernández en Argentina con Cristina Kirchner, ¿verdad? Es decir, el peso político lo llevaba Cristina Kirchner y Alberto algunas veces se veía bastante disminuido. Esa dinámica se parece mucho a la dinámica que se ha establecido en el Paraguay también en esta relación entre el líder del partido y el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, marcar distancia en este momento podría ser, digamos, un tema que debe ser muy pragmático y muy acotado en ciertas cuestiones, porque también una de las realidades de esta dinámica, una de las características de esta dinámica, es que existe una cierta división del trabajo o división de espacios, ¿verdad? Como todo el mundo comenta, ¿verdad? Que economía, que relaciones exteriores, todo eso, hay áreas donde se ve mucho más la influencia de Peña y hay áreas en donde está mucho más resguardado el sello del cartismo, vamos a decir, ¿no? Pero, ¿qué podría pasar, digo, bajo estos permisos, estas licencias que le concede Peña a que que Horacio Cartes tome las decisiones políticas? ¿Creen ustedes que una eventual o enmienda o reforma constitucional pueda estar en agenda? Bueno, eso es lo que planteo al final de ese artículo. El tema de la mayoría absoluta que ya tiene el Partido Colorado en ambas cámaras, hay ciertos momentos, de acuerdo a la Constitución, en donde se necesita una mayoría de 2/3, ¿verdad? Y ahí entra la posibilidad de lo importante que es para el cartismo compactar la bancada, y lo ha logrado hasta cierto punto, yo creo que ha sido exitoso, y preservar esa mayoría absoluta, evitar las fugas o por lo menos minimizarlas, y a eso agregarle ya sea el quórum o los votos de personas de la oposición que han estado ya o se fueron de Cruzada Nacional o son del Partido Liberal Radical Auténtico y están jugando el juego del cartismo, ¿verdad? Si eso llega a ser una mayoría de 2/3, que es más que
Entonces tenés la figura del juicio político como posible y también tenés la figura de la reforma de la Constitución como posible, ¿verdad? Entonces, siempre la reforma de la Constitución se requiere, de todas maneras, hacer un referéndum, ¿verdad? Pero hay un momento en donde entra la mayoría de 2/3. Entonces, eso le da al legislativo un poder importante. En caso del juicio político, me parece a mí que puede ser uno de los temas, porque dentro de los juicios políticos cabe el del fiscal general, ¿verdad? Entonces, el fiscal general es quizás un personaje que queda bastante solitario dentro de lo que ya se ha podido lograr en relación al Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, ahí hay un elemento que podría volverse molestoso, digamos, para el cartismo, y ahí podría entrar una idea de juicio político y reemplazo, ¿verdad? Sería una posibilidad, ¿verdad? Yo no avisoro en este momento, digamos, la idea de una reforma constitucional podría venir, pero esto ya es especulativo, Javier, podría venir por el lado de temas como la reelección, etcétera, ¿verdad? Que podría ser una manera de volver a darle una posibilidad a los presidentes pasados a ser reelectos, ¿verdad? O podríamos agregar eventuales juicios políticos a ministros de la Corte Suprema de Justicia también, Esteban. También te da, el juicio político está ahí, cuando tenés una mayoría y una gran fuerza en el legislativo, el juicio político es una herramienta muy poderosa, ¿verdad? Es decir, requiere esas mayorías, pero se puede usar. En determinado momento, cuando a través de la embajada de Estados Unidos se daban a conocer los elementos o los argumentos del por qué designaban, por ejemplo, a Horacio Cartes como significativamente corrupto, Esteban, leíamos y escuchabas que una de las razones es que supuestamente con las ayudas Horacio Cartes mantenía leales en el Congreso y hablaba de pagos de dinero específicamente, o un antecedente que aparentemente Cartes habría pagado a los convencionales de la ANR para que puedan votar por la modificación del estatuto partidario y convertirlo o habilitarlo efectivamente para la candidatura presidencial en aquel tiempo. Es decir, que esa misma estrategia se puede estar trabajando o normalizando en el Congreso Nacional para tener o mantener esos 2/3 y tener las riendas políticas del país, desde tu punto de vista, Esteban. Yo diría no mantener, si lograr, ¿verdad? Lograr tener un 2/3 asegurado sería el instrumento, ¿verdad? Y sí, tenés razón, o sea, lo que nos está faltando es una investigación y una conclusión respecto a todas esas acusaciones dentro del marco de nuestro sistema judicial, ¿verdad? Que sería un poco la fiscalía. Entonces, pero sí, así como lo estás relatando vos, es parte de una misma intención, ¿verdad? Esa intencionalidad que demuestra el cartismo en cierto sentido de consolidarse, sostenerse y prolongarse, ¿verdad? Con un liderazgo que podemos pensar, yo creo, varias cosas respecto a Horacio Cartes. Yo no lo conozco muy bien, pero digamos, lo que sabemos todos es que es un gran organizador. Yo lo calificaría como una persona que es muy sistemático en organizar sus piezas, ¿verdad? Quizás no sea brillante desde el punto discursivo, pero es un organizador y se nota la manera como él procede en términos de cómo arregla las empresas y ahora cómo está estructurando la ANR en cierto sentido, ¿verdad? Con ese saber que él tiene organizacional, ¿verdad?